31 cosas escalofriantes y curiosidades de Ritchie Valens. ¿Cómo fue el día de su muerte? Si eres un fanático del rock clásico, seguro que conoces el nombre de Ritchie Valens, uno de los artistas más influyentes de su generación. Y si no conoces su nombre o no eres un fanático del rock, seguramente has escuchado una de sus interpretaciones más populares, su versión de la famosa canción La Bamba. Valens cautivó al mundo con su habilidad para fusionar los sonidos de su herencia mexicana con el rock and roll estadounidense. Aunque su carrera fue lamentablemente corta, su impacto en la música y cultura popular perdura hasta la actualidad. Pero como un joven de solo 17 años, pudo dejar un legado en la historia de la música. En este video te contaremos sobre la vida de Ritchie Valens, desde sus humildes comienzos en California y su herencia cultural de origen mexicano, hasta su trágica muerte en un accidente aéreo, donde también fallecieron otras grandes estrellas de la música. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Nació en Los Ángeles, pero tenía raíces mexicanas. Ritchie Valens nació el 13 de mayo de 1941 en Pacoima, un vecindario del Valle de San Francisco en Los Ángeles, California. Era hijo de inmigrantes. Sus padres, José Esteban Valenzuela y Concepción Reyes, mejor conocida como Concha, habían nacido en México. Ritchie fue el hijo del medio en la familia. Tenía dos medio hermanos varones, llamados Roberto Morales y Mario Ramírez, y dos hermanas menores llamadas Connie e Irma. Número 2. Ritchie Valens era su nombre artístico. Si prestaste atención a los nombres de los padres de Ritchie, habrás notado que sus apellidos son distintos. Esto se debe a que Ritchie Valens era en realidad un nombre artístico. Su verdadero nombre era Richard Steven Valenzuela. Número 3. Tuvo una temprana influencia musical. La cercanía de Ritchie a la música se dio desde su infancia. Apenas tenía 5 años cuando comenzó a mostrar interés por crear música propia. Sus influencias más tempranas fueron una mezcla de géneros: la música mariachi tradicional de México, comprensible por la herencia cultural de sus padres, la guitarra flamenca y géneros más estadounidenses, como el R&B y el jump blues. Número 4. Tocaba varios instrumentos. Los padres de Ritchie apoyaron su interés en la música. De hecho, fue su padre quien lo animó a aprender a tocar guitarra y trompeta. Luego Ritchie tomó la iniciativa de aprender percusión por su cuenta. Número 5. Le gustó tanto la guitarra que aprendió a tocarla al revés. De todos los instrumentos musicales, Ritchie destacó especialmente con la guitarra y la disfrutaba. Estuvo tan entusiasmado con este instrumento que, siendo zurdo, aprendió a tocar la guitarra con la versión tradicional, diseñada para personas diestras. Número 6. Sus amigos fueron su primera audiencia. Ritchie estudió en la Pacoima Junior High School, la escuela pública de su zona. Sus compañeros de clase y amigos fueron los primeros en ver sus presentaciones. Ritchie acostumbraba a llevar su guitarra y tocar sus canciones en las gradas de las áreas deportivas. Número 7. Se unió a su primera banda musical siendo adolescente. Ritchie tenía solo 16 años cuando fue invitado a unirse a su primera banda musical, llamada The Silhouettes. Se inició como guitarrista y luego asumió el rol de vocalista cuando el cantante principal se retiró del grupo. El 19 de octubre de 1957 fue su primera presentación con la banda. Número 8. Le decían el Little Richard de San Fernando. En mayo de 1958, Bob Kane, entonces dueño y presidente de la disquera Del-Fi Records, que tenía su sede en Hollywood, recibió una importante recomendación. Un estudiante de bachillerato le había contado sobre las presentaciones de un joven músico llamado Richard Valenzuela. Le decían el Little Richard del Valle de San Fernando por sus talentos artísticos, que recordaban al ya famoso cantante y compositor Little Richard, reconocido como el arquitecto del rock and roll. Kane se interesó ante semejante referencia. Acudió a una presentación de Ritchie en un cine de San Fernando un sábado en la tarde. Quedó impresionado por su talento. Número 9. Tenía solo 16 años cuando tuvo su primera audición. Cautivado por la presentación de Ritchie, Kane lo invitó a audicionar en el estudio que tenía en el sótano de su casa en Silver Lake, Los Ángeles. Número 10. Poco después firmó su contrato. En menos de un mes, el 27 de mayo de 1958, Ritchie firmó su contrato con la disquera de Kane. Bastó una sola audición para abrirse un sitio en la industria musical. Número 11. Cambió su nombre para distinguirse.
Fue después de la firma de su contrato que Richard decidió cambiar su nombre original. Kane contó que decidieron acortar el primer nombre para distinguirlo. Como habían tantos Richards en la música, se decidieron por el nombre Richie, único y fácil de recordar. Por otro lado, Kane recomendó acortar también el apellido. De Valenzuela decidieron llamarlo Valens, para que el joven músico pudiera atraer una audiencia más amplia. Número 12. Empezó a grabar con una banda de lujo. Renee Hall, Carol Kaye y Earl Palmer fueron algunos de los integrantes de la banda de Richie para su primera grabación. Los tres desarrollaron importantes carreras musicales después de su trabajo con Richie. Hall es aún recordado por su trabajo como guitarrista y arreglista de rock and roll, y aún se considera uno de los mejores en su área. Entre otros, trabajó con Tina Turner, Sam Cooke y Marvin Gaye. Carol Kaye se considera una de las bajistas más prolíficas del pop y el rock en Estados Unidos, con una carrera de más de 10.000 grabaciones en 5 décadas dedicadas a la música. Entre otros músicos, Kaye trabajó con Sonny, Cher, Frank Zappa, Frank Sinatra, Stevie Wonder, Barbra Streisand y The Supremes. Earl Palmer, por su parte, fue uno de los principales bateristas del rock and roll y se encuentra en el Salón de la Fama de este género musical. Trabajó con Sinatra, Phil Spector, Ray Charles, Neil Young, entre otros importantes artistas. Número 13. Sus primeras 2 canciones. La primera grabación de Richie se hizo en los estudios de Gold Star en una sola sesión en julio de 1958. En una sola tarde grabaron 2 canciones, Come On, Let's Go y Framed, escrita por Jory Leiber y Mike Stoller, un popular dúo de productores y compositores del rock and roll. Número 14. La grabación de Come On, Let's Go fue su primer éxito. Las 2 canciones fueron lanzadas apenas unos días después de la grabación y se convirtieron en un éxito inmediato. Come On, Let's Go alcanzó la posición 42 en el Billboard Hot 100 y llegó a la 10ª posición en el Reino Unido. Número 15. Su canción más famosa forma parte de su segundo disco. Poco después, Richie volvió al estudio para grabar el que sería su segundo y último disco editado y comercializado durante su vida. Este contenía 2 canciones. La más famosa de ellas, que mantiene su popularidad hasta nuestros días, era La Bamba, una versión rock and roll de una canción de folclore mexicano. Número 16. Richie cantó en español, pero no sabía hablarlo. Aunque era descendiente de mexicanos, Richie había nacido y se había formado en Estados Unidos. En casa, sus padres y familia hablaban principalmente en inglés, así que el joven realmente no entendía ni conversaba en español. Para cantar La Bamba, aprendió la letra fonéticamente, es decir, no aprendió el idioma, pero sí aprendió a imitar los sonidos de las palabras para pronunciarlas correctamente. Y lo logró. Sin embargo, si prestas atención al escuchar la canción, notarás que algunas letras y palabras tienen una pronunciación ligeramente incorrecta para un verdadero hablante nativo de español. Número 17. La segunda canción estuvo dedicada para su novia. El segundo disco contenía otra canción, titulada Donna. Esta letra había sido escrita por el propio Richie, como dedicatoria a su novia de escuela de la época, llamada Donna Ludwig. Número 18. Sus padres no aprobaban la relación. Donna y Richie eran high school sweethearts, como llaman en Estados Unidos a los novios de escuela, el amor adolescente. Sin embargo, su relación tuvo algunos problemas. Por un lado, la creciente popularidad de Richie, que lo llevó a hacer cada vez más presentaciones y tours, afectaba la posibilidad de verse y compartir tiempo juntos. Por el otro, los padres de Donna no aprobaban la relación, pues no les gustaba que su hija tuviera un novio con ascendencia hispana. Número 19. Vendió más de 1 millón de copias. Suena sencillo en la actualidad, con tantas plataformas musicales y canales para producir música y contenido, pero a mediados de la década de 1950 era realmente difícil alcanzar un éxito masivo rápidamente. En 1958, su segundo disco alcanzó el primer millón de ventas. La Asociación de la Industria Musical de Estados Unidos le otorgó un disco de oro por su logro. Richie aún no tenía ni un año como artista. Número 20. Abandonó la escuela. A medida que aumentaba su fama, Richie encontraba cada vez menos tiempo para dedicarse a sus estudios. Eventualmente, después de empezar sus presentaciones públicas, en el otoño de 1958, decidió abandonar los estudios y dedicarse a conciertos y tours. Kane, el dueño de la disquera, aprovechó la apertura de su calendario y planificó presentaciones en programas de televisión y conciertos en todo Estados Unidos. Número 21. Le gustaba improvisar. Como era un músico autodidacta, Richie se tomaba muchas libertades en sus canciones y presentaciones. Durante sus actos, era común verlo improvisar nuevos acordes, improvisar letras de sus canciones o cambiar la música de canciones populares. Número 22. Un pionero del rock chicano.
Ritchie Valens se considera el pionero del rock chicano, un subgénero del rock interpretado por artistas chicanos, como se le dice a los estadounidenses descendientes de mexicanos. El rock chicano no es un estilo particular de música. De hecho, sus canciones pueden ser en inglés. Es un subgénero que se define por la etnia de sus intérpretes, más que por sus estilos musicales. Carlos Santana es uno de los intérpretes más famosos del rock chicano. Número 23. La última presentación de su vida. El 2 de febrero del año 1959, Ritchie tuvo una presentación en Clear Lake, en el estado de Iowa. Era parte de un grupo de artistas que estaban haciendo tour musical por las ciudades del medio oeste estadounidense, entre ellos el ya famoso Buddy Holly y el músico J.P. Richardson, mejor conocido como el Big Bopper. La presentación se dio ante una audiencia de 1,000 personas y terminó después de la medianoche. El grupo estaba ya cansado por los continuos traslados en autobús de cada sitio de concierto al siguiente. No era un camino fácil, estaban en pleno invierno, los viajes en autobús tomaban mucho tiempo y tenían poco espacio para dormir. No tenían asistentes de gira, así que los propios músicos debían cargar sus instrumentos y equipos. Desde Iowa debían viajar hacia Minnesota, donde sería su próxima presentación. Viajando en autobús llegarían con poco tiempo para descansar y ya todos iban agotados. Así que Holly decidió rentar una avioneta para llegar más rápido, con tiempo suficiente para dormir en una cama y poder lavar su ropa antes de la presentación. Pero la avioneta tenía pocos puestos disponibles. No todos podrían viajar con él. Número 24. La suerte decidió el destino de Ritchie. El avión rentado por Holly estaba destinado para él y los músicos de su banda. Sin embargo, la suerte quiso que otros lograran ocupar los asientos. J.P. Richardson estaba enfermo de gripe y convenció al bajista de Holly para que le cediera el puesto en el avión. Ritchie, por su parte, era muy astuto y convenció a otro de los músicos de apostar el otro puesto. Dejaron su suerte al azar, lanzaron una moneda al aire. Ritchie fue el ganador aparte de la apuesta. Número 25. Una inesperada pérdida. Alrededor de las 12:55 de la madrugada del 3 de febrero del año 1959, la avioneta de 4 pasajeros despegó desde Fargo, en Dakota del Norte, con destino a Minnesota. No había un solo viejo en ese avión. Buddy Holly tenía 22 años, Richardson tenía 28, Ritchie Valens apenas 17, mientras que el piloto, Roger Peterson, tenía apenas 21 años. Algunos minutos después de su despegue, la avioneta se estrelló contra el suelo por motivos que aún se desconocen. Los 4 jóvenes murieron inmediatamente después del impacto. Ritchie, Holly y Richardson salieron disparados del avión, mientras que el piloto fue encontrado atrapado en los restos de la aeronave. El cuerpo de Ritchie fue encontrado a 12 metros de los restos de la aeronave. De acuerdo con el reporte forense, Ritchie fue identificado por sus huellas dactilares, pues su rostro estaba tan afectado por los golpes que no se podían reconocer sus rasgos faciales. Número 26. El día que murió la música. La tragedia que causó la muerte temprana de estas 3 estrellas del rock and roll inspiró al músico Don McLean a escribir la canción American Pie, cuya letra está dedicada a los 3 artistas y la gran pérdida que implicó su muerte para la industria musical. En su canción, grabada y lanzada en 1971, McLean bautizó el día del accidente como The Day the Music Died, el día en que murió la música, en su traducción al español. Número 27. El funeral para el artista más joven del rock. Ritchie fue el más joven del accidente. De hecho, una de las estrellas de rock alcanzó el éxito tan temprano, pero tuvo una carrera muy fugaz. Las autoridades decidieron no informar las identidades de las víctimas hasta notificar a sus familias. Ritchie fue enterrado en el San Fernando Mission Cemetery de Mission Hills, en Los Ángeles. Cada año desde 1979, los fans de estos 3 artistas asisten a conciertos en su honor en el Surf Ballroom de Clear Lake, el último lugar donde se presentaron. Número 28. Ritchie se convirtió en influencia para otros artistas. Pese a lo breve de su carrera, la figura de Ritchie Valens ha sido citada por muchos artistas como influencia musical, especialmente entre artistas de origen hispano. La posibilidad de mezclar música tradicional de América Latina con el rock fue una estrategia luego utilizada por artistas como Selena, Café Tacuba, Caifanes, Aterciopelados, Gustavo Santaolalla, entre otros destacados músicos latinoamericanos. Pero la influencia de Valens ha llegado más allá. Se dice que fue influencia para artistas tan importantes como Jimi Hendrix y Carlos Santana. Sus canciones han sido grabadas y versionadas por Los Lobos, The Ramones, Tommy Steele, Capadonna y Misfits, entre otros artistas. Número 29. Su legado en el Olimpo del rock.
Fueron numerosos los reconocimientos dedicados a Ritchie Valens post-mortem para honrar su carrera incluso pese a su brevedad. El 11 de mayo de 1990 se reveló su estrella en el Camino de la Fama de Hollywood. Se puede visitar en el 6733 del Hollywood Boulevard, frente a un mini mall. 11 años después, en 2001, Ritchie Valens fue exaltado al Salón de la Fama del Rock and Roll. Número 30. Homenajes en su hogar. Numerosas calles y sitios públicos llevan el nombre de Ritchie Valens en su antiguo vecindario Pacoima y en el Valle de San Fernando en general. Una sección de la autopista interestatal, un parque público, entre otros lugares. Además, muchas paredes del área están adornadas con murales del artista. En mayo del año 2022, quizás el homenaje más reciente, la oficina del Servicio Postal de Pacoima fue rebautizada con el nombre de Ritchie Valens. Número 31. Inspiración en películas y series. En 1987 se presentó la película La Bamba, que cuenta la historia de vida de Ritchie Valens entre los 16 y 17 años, cuando llegó a la fama. El actor Lou Damon Phillips protagonizó la cinta, encarnando el papel del músico, mientras que la mayoría de la banda sonora fue interpretada por la banda Los Lobos. Valens también ha sido incluido en otras obras, como la película The Buddy Holly Story, un biopic del artista. Rolling Stone afirma que Ritchie Valens llegó a grabar 29 canciones, 21 de ellas escritas por él en su breve carrera, que apenas alcanzó los 8 meses de duración. Aún en la actualidad no está clara la causa del trágico accidente aéreo, aunque se sospecha que se pudo deber a la falta de experticia del joven piloto Rogers y unas condiciones climáticas complejas, con niebla y poca visibilidad. Y aunque en su momento la canción más exitosa que tuvo fue Donna, es imposible negar que su gran legado artístico se debe a La Bamba, una canción que aún en nuestros días forma parte infaltable de las listas musicales del rock clásico. Un logro alcanzado con una canción en español, en una época en que los artistas latinos no tenían casi cabida en el mercado estadounidense. Sin duda, una vida lamentablemente corta, pero con un largo, duradero e impactante legado. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas escalofriantes y curiosidades de la vida de Ritchie Valens y cómo fue el día de su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.